Madre mía, qué momentazo acaba de soltar Andercel en Milán. De verdad, yo flipando. Estaba en el programa de Kerem Bürsin, ¿vale? Y ahí, delante de todo el mundo, suelta una confesión que nadie se lo esperaba, os lo juro. A ver, todos sabemos que Ande y Kerem tuvieron su historia, ¿no? Que si juntos, que si separados, que si amigos. Un lío monumental que nos trajo de cabeza a todos los fans. Pero ahora, en este programa, con Kerem ahí sentado, mirándola, pues Ande dice algo que es clave. Ella estaba hablando de sus proyectos, de su carrera, y de repente se pone un poco melancólica, pero a la vez sincera. Dice algo así como, hubo un momento en mi vida en el que que la persona que estaba a mi lado me hacía sentir que podía conquistar el mundo. Y esa persona, eras tú, Kerem. ¡Boom! Ahí es nada. ¿Os imagináis la escena? Kerem se quedó mudo, seguro que por dentro estaba a 1000 revoluciones. Y Ande con esa dulzura que tiene, pero a la vez con esa valentía, soltando eso. Para ser honestos, yo pensaba que ya lo de ellos estaba súper pasado. Que eran amigos y ya, ¿sabes? Que cada uno a su bola, proyectos, vida nueva. Pero esta declaración cambia todo, ¿o no? Lo que yo creo que está pasando es que Ande quiso cerrar un capítulo de una forma muy bonita, pero a la vez, quizás, dejar una puerta abierta, o al menos, reconocer la importancia que Kerem tuvo en su vida. Es un reconocimiento súper público. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para dar que hablar, para que sus nombres vuelvan a sonar juntos. Y sí, podría ser. El mundo del espectáculo es así, todo es marketing. Pero yo, sinceramente, creo que hay algo más. Verla a ella tan vulnerable, tan honesta. Me da la impresión de que es genuino. Además, pensad en la situación. Estar en un programa con tu ex, que además ha sido alguien súper importante y tener que hablar de ello. Es fácil decir, somos amigos y salir del paso. Pero ella no lo hizo. Ella se abrió. ¿Qué puede significar esto para el futuro? Pues ahí está el salseo, ¿no? ¿Significa que hay una posibilidad de que vuelvan? ¿O es simplemente un agradecimiento a un capítulo pasado que fue muy importante? Yo sospecho que aunque no vuelvan como pareja, la conexión entre ellos sigue ahí. Y ella quiso decirlo. Y es que seamos sinceros, la química entre Ande y Kerem era brutal. Se notaba a kilómetros. Y que ella ahora, en este contexto, lo reconozca. Es fuerte. Es como decir, sí, tuvimos algo y fue maravilloso y te agradezco lo que me diste. Yo me quedé pegada a la pantalla cuando lo dijo. Pensé, esto no me lo veo venir. Es de esas cosas que te hacen pensar en las relaciones, en cómo las personas nos marcan, incluso cuando ya no están en nuestra vida de la misma manera. Así que nada, un momentazo que nos deja a todos dándole vueltas. La confesión de Ande en el programa de Kerem en Milán, sin duda, va a dar mucho de qué hablar. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta confesión es una señal de que todavía hay sentimientos o es simplemente un bonito recuerdo del pasado?